Hola, ¿cómo está tu niña, tu niño interior hoy? ¿Qué tal? Pues bienvenidas, bienvenidos a este live de cada lunes. Los saludo a todas y a todas y a todas las partes del mundo que se conectan. Em, Oigan, ¿quiénes de ustedes tienen ansiedad o han tenido ansiedad? Me gustaría así que me escribieras aquí en los comentarios, aquí en el chat en los que estamos en directo. ¿Quiénes tienen en estos momentos o han tenido ansiedad? Aquí ya me empiezan a decir, ajá, yo. ¿Cuántos yos? Y ataques de pánico. Yo estoy en estos momentos con ansiedad, dice Sara. Toda la familia, dice Brenda, yo. Ah, vaya, entonces sí nos va a servir esta temática para el día de hoy. Yo también. Eh, o a lo mejor justo tienes a alguien cercano, ¿no? Que está teniendo ansiedad o que ha pasado por esta situación. Ustedes saben un poco de mí y saben que yo desde hace 7 meses comenzó en mí la ansiedad, luego se detuvo y luego está como una montaña rusa, ¿no? A veces se transforma en algo rarísimo y bueno, yo desde bebé, dice Patti. Eduardo dice, muchos ataques de pánico al grado que lloraba y temblaba muy feo. Muchísimas personas, sí. No sé si tú sabías que está relacionado también con tu niña, con tu niño interior, la ansiedad. Como que a lo mejor lo podemos asociar, pero no sé si sabías el grado, yo no lo sabía, el grado tan importante de estás temblando, Sara del Valle. ¿Por qué? Cuéntame aquí. Em, yo no sabía el grado tan importante de relación que tenía la ansiedad con la niña o el niño interior, hasta que me pidieron, no sé si ya se dieron cuenta, que cambié el el un poquito la temática del curso de niños que viene el 29 de abril. De 2023, de este 2023, porque iba a volver a dar el curso de niños, como lo había dado también un poco el año pasado. Sin embargo, yo después de que di el curso de mujeres, empecé a biologizar, ¿no? Y muchas de ustedes también, me imagino. Y me puse mucho a tratar de conversar con mis seres asistenciales y a decirles que qué me estaba pasando, si era solo una biologización del curso de mujeres que estuvo intenso, ¿no, chicas? O, o era otra cosa, ¿no? Y bueno, resulta que te cuento cómo es que lo actualicé, porque ahora el curso del 29 se llama El propósito de los niños de esta quinta dimensión para actualizar a nuestro niño interior, a nuestra niña interior. ¿Ok? ¿De dónde surgió eso? ¿Por qué? Por mí, por supuesto. Yo no doy un curso que no sea vivido por mí antes o que me lo hagan vivir en carne propia o que lo tenga que dar porque tiene que hacerme algo a mí. Entonces nos ayudamos entre todos, ¿sí? Y estaba parte de las tareas que dejamos para en el curso de mujeres que pasó, una de ellas es una detox. Entonces yo estaba en una detox y me estaba cayendo muy pesada. Entonces, cuando yo estaba teniendo ese diálogo con mis seres asistenciales, ellos me hablaban de la niña interior, de mi niña interior, y hacían mucho hincapié en mi niña interior.
Y entonces llegué el momento de preguntarles, ¿tengo que cambiar el curso? O sea, ¿el curso debería de ser de la niña interior? Y se hizo un silencio y bueno, fui a mi detox y ese día entra una terapeuta ahí al saloncito, ¿no? Y me dice: "¿Cómo estás, Grisi? Me están diciendo aquí que te has sentido mal toda la semana". Y le digo: "Sí, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal de mi estómago, sobre todo, y yo creo que es el kéfir, ¿no? O kefir, no sé cómo se llama". Y me dice ella: "No, no es eso". Me dice: "Seguramente es muy emocional", y me pregunta: "¿Cómo está tu niña interior?". Entonces, cuando yo la escucho decir eso, más lo que ya me habían mencionado mis ángeles, más esto, dije: "Vaya, okey, es una confirmación de que hay que darle una vuelta a esto", pero entonces hablé con el equipo y ahora se llama así, el curso que va a ser el 29, ¿no? Sí, sí es una actualización, pero, bueno, el propósito de los niños de la quinta dimensión para actualizar a nuestro niño interior. Los niños que están actualmente son niños de quinta dimensión, ¿ok? Pero resulta que definitivamente, chicos, definitivamente me están haciendo vivirlo a mí de una manera muy fuerte. Y es ahora de esto de lo que te voy a hablar, de la ansiedad y el niño interior. Este, en la ansiedad quisiéramos tener el control, ¿a poco no? Todos los que saben, los que han vivido en carne propia la ansiedad, saben que nos gustaría tener el control, ¿verdad? ¿A poco no? Pero te quiero decir que precisamente eso es algo que nos está dañando mucho con el tema de la ansiedad. Hay necesidades no cubiertas en el niño, en la niña interior, que mandan la ansiedad. Ahí es donde me estoy empezando a dar cuenta por el entrenamiento que estoy viviendo, te digo, en carne propia y de manera muy, muy fuerte, que cuánta relación hay entre la, pues precisamente, ¿no? Entre la ansiedad y las necesidades no cubiertas de la niña interior. Así que escuchar a nuestra niña interior nos puede ayudar mucho con la ansiedad. Escucha esto. No sabemos cómo, ¿verdad? Por eso viene la ansiedad, porque si supiéramos cómo, no estaría la ansiedad también ahí. Ujú. La ansiedad es un mensajero y este mensajero es un mensajero muy fuerte. En algunas personas puede ser terrible, por supuesto, ¿no? Pero la ansiedad, pues al fin y al cabo viene a entregar un mensaje de que hay algo en nuestro interior que requiere ser escuchado. Lo vuelvo a repetir. La ansiedad es un mensajero muy fuerte, pero que nos viene a decir que algo en nuestro interior requiere ser escuchado. ¿Y qué será ese algo en nuestro interior que requiere ser escuchado? Pues es precisamente la niña y el niño que está ahí, que es el que requiere ser escuchado. Me voy a poner un poquito lógica. La palabra ansiedad suma 58, que es la lógica que ya nos opera desde que estamos pequeñitas, pequeñitos, tiene que subir de octava. Esa lógica tiene que moverse en nosotros, que es como sentimos la ansiedad, un terremoto por dentro, ¿verdad? Eh, pero también la palabra mente suma 58. Entonces, la ansiedad está muy relacionada con la mente. Y lo que pasa es que el ser original, le pertenece más al niño interior. El niño interior está más conectado con el ser original y el ser original, que lo vemos en la lupa de la palabra ansiedad, que es 70.18,
baja sin membrana. El 70, esto nada más es un pequeño cachito de lógica para los que sí ya han seguido mis cursos del milagro lógico de la percepción. El, el ser original baja, es el único que no tiene cero, vaya. Por eso se le llama también el sin cero. Todos los demás planos tienen cero. Entonces, la ansiedad suma 58, pero su lupa nos dice que es 70.18. Ese ser original, como un niño que es un ser original, baja sin membrana, no la tiene. Es sincera, es sincero. 70. Sincero. Ajá. ¿Para qué? Para que empiece todo el movimiento. Entonces, esta niña interna, este niño interno, no tiene membrana, no tiene capa de protección. Y todas las necesidades que tuvo no cubiertas, todavía lo dejaron mucho más expuesto aún. Ujú. Y entonces nos está operando a través de la mente. ¿Qué necesita un niño, a una niña, chicas y chicos? ¿Qué necesita? Ponme aquí en el chat. ¿Cuáles serían esas necesidades no cubiertas? Entonces vamos a decirnos, ¿qué necesita una niña o un niño? Amor, exacto, atención, me ponen aquí, seguridad, protección, alimento, exacto, cuidado, contención, muy bien, abrazos, muy, muy bien. Claro que sí, también necesita educación, ¿cierto? Reconocimiento, respeto, muy bien, abrazos, besos. También necesita guía, ¿no? Eso, Eduardo, también necesita compañía, también necesita educación, ¿no? Apoyo, exacto, todo lo que me ponen aquí. Validación, muy bien, Viviana. Vean cuántas cosas necesita una niña o un niñito. Ujú. Pues te tengo noticias, como adultos también. Como adultos también necesitamos todo eso, así que apúntatelo. Aquí está en el chat. Necesitamos tanto los niños como los adultos, ¿eh? Necesitamos afecto. Los niños también necesitan juego, los adultos también. Estamos afecto, juego, atención, cuidado, seguridad, educación, guía, compañía, amor. Todo eso, todo eso también lo necesitamos los adultos, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Que el tema es que como estamos tan conectados con nuestro niño interior, porque no podemos separarlo, no estamos separados. Em, ¿Por qué viene el episodio de ansiedad entonces? Que el mensaje es, vengo a decirte que hay algo que debes escuchar en tu interior, ¿sí? Porque además la ansiedad nos aísla de todo, ¿a poco no? Nos aísla, no quieres ver a nadie, no quieres hacer nada, no quieres salir a ningún lado, quieres estar lo más protegido y en ti posible. Claro, porque el objetivo es ir a escuchar el interior, ¿sí? Eh, entonces, la ansiedad, tu ansiedad muy probablemente la esté provocando esta niña herida, este niño herido. Por ejemplo, ¿tenías mucha exigencia cuando eras pequeñita o pequeñito? Porque el tener demasiada exigencia cuando eres un niño que no tiene membrana protectora, sino muchas necesidades, es un niño sincero, conectado con el ser original. Entonces, si tenías mucha exigencia, aquí me dicen, uff, sí, ajá. Si tenías mucha exigencia, por ejemplo, puede ser en las notas de la escuela, ¿no? Puede ser que te dejaran cuidando a tus hermanos y entonces eras un niño cuidando de otros niños, un niño, una niña haciendo el rol de madre o de padre con sus hermanos.
y entonces sentías esa enorme exigencia. Resulta que cuando eres adulto y se empieza a poner exigente el ambiente, la niña habla, le habla a la adulta no sabe escuchar a la niña porque nadie nos ha enseñado cómo es hacer esos enlaces y entonces ataque de ansiedad. Ujú. Pero la ansiedad ya la tenía la niña desde pequeñita. Ajá. Cuando te dije: "Te abro mi corazón en este live", es porque yo soy una mujer que está viviendo en carne propia la ansiedad, ¿no? Y, por ejemplo, se me puso, eh, muy movido todo mi realidad, ¿no? Pero, esta niñita mía, gris y pequeñita, ya tenía esa ansiedad desde chiquita, por el ambiente en el que se desarrollaba. Entonces, por ejemplo, una bronquitis es por todas las broncas que hay alrededor en tu ambiente. Entonces, en mi ambiente había tantas broncas que yo generalmente me enfermaba de los bronquios, ¿no? Pero a mí lo que me pasaba era que, ya que me ponía muy mal, para que mi mamá me llevara al hospital público, además, era porque yo le decía: "No puedo ver". Ya no podía ver, se me iba la vista a mí. Me ponía tan mal de la tos, de los bronquios, que me quedaba ciega. Entonces, mi mamá agarraba, me ponía un pasamontañas, me abrigaba muy bien y me llevaba al hospital público muy tempranito, así antes de las 7 de la mañana, y nos teníamos que formar hacer una fila enorme para tomar una ficha para que te pudieran atender, y que quizá era incierto si alcanzaban a atenderte o no. Entonces, la imagen que yo tengo dentro de mí es estar formadas con mucho frío, muy temprano en la mañana, yo sin poder ver, y mi mamá nada más me decía: "No abras tus ojitos, ciérralos, quédate así". Pero yo por dentro tenía una ansiedad terrible. Pero un niño tiene una capacidad de aguante muy diferente, lo siente, como no lo racionaliza como los adultos, lo vive diferente, ¿no? Entonces, yo lo que pensaba es que decía: "No voy a alcanzar a llegar al doctor y no voy a alcanzar a ver". Y me daba mucho miedo en ese momento. Me daba mucho miedo no alcanzar a llegar a que me viera el médico, porque pensaba que me iba a morir. Y eso es lo mismo que pasa con los ataques de ansiedad, ¿no? Sientes que te vas a morir, ¿no? Vuelve lo mismo. Aquí había una niñita que tenía una necesidad, pero la necesidad era de sentirse protegida, de que ya no hubiera tantas broncas en su entorno, que la escucharan, que la protegieran, que la cuidaran, que, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en tu niñez? Para todos los que me dijeron que tuvieron ansiedad, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran esas necesidades no cubiertas en ti? ¿No? Y ¿sabes qué? Que el primer episodio en el que te da la ansiedad nos da mucha luz en el camino. Por ejemplo, a mí me empezó a mis 40. Entonces, mi niña de 10 años estaba pasando por una situación extremadamente difícil. Ujú. Y la he estado observando y ha sido muy difícil, ha sido muy doloroso y ha sido muy difícil para mí darme cuenta los eventos que, que yo hacía a mis 10 años. Ajá. Pero no solo ahí, a los 5 años también hay una gran herida a mis 5 años y una gran herida a los 10 años, y a los 40 viene la ansiedad y dice: "O lo atiendes o lo atiendes".
como que se te había olvidado que ahí estaba, pero está. ¿De dónde te digo? Cuando te da el primer episodio de ansiedad, ¿qué edad tienes? Esa, divídelo a la mitad, esa edad. Entonces yo, por ejemplo, te decía 40. A mis, la mitad de 40 es 20. A mis 20 años soy adulta, ahí no me voy a enfocar. La mitad de 20 es 10. ¿A mis 10 años soy una niña? Sí, soy una niña. Ah, entonces ahí me voy a enfocar. Y si vuelvo a partir a la mitad la edad, porque todo funciona matemáticamente perfecto, me da 5 años. Y entonces a mis 5 años todavía tengo algunos recuerdos. Entonces me voy a enfocar en mis 5 años y en mis 10 años. ¿Para qué? Para ver la herida y empezar a atenderla. ¿Ok? Ujú. Porque necesitamos ver no solo las exigencias de afuera, sino de la niña también, porque por supuesto que todo el ambiente nos está exigiendo algo, ¿cierto? Actualmente como adultos. Pero también necesitamos ver las exigencias que nos está pidiendo la niña o el niño en estos momentos para poder empezar a hacer una balanza, para poder comenzar a entrar en equilibrio, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Que la niña le duele algo mucho. ¿Qué es lo que duele? El duelo no hecho en el adulto. ¿Escuchaste esto? ¿Qué es lo que duele? El duelo que no he hecho como adulto. Ujú. ¿Cuál es la necesidad entonces no cubierta de tu niña o de tu niño? Lo tenemos que tener muy a la conciencia, ¿eh? Y ¿sabes qué? Que no va a ser fácil, te digo, para los que tienen ansiedad, va a ser pasar otra noche oscura del alma. O sea, de verdad es como decir, es que voy a entrar ahí, a ese lugar tan oscuro, ¿no? De nuevo, sin lámpara casi, sin nada que me alumbre, voy a tener que entrar ahí a ciegas y permanecer ahí hasta que comience a conectar de nuevo con mi niña, ¿no? ¿Y sabes qué? Que ahora te piden crear espacios para que eso suceda, porque estamos tan llenos de cosas que no hay espacio para que eso se dé. Ansiedad tiene la palabra edad también ahí, ¿verdad? Edad. Pero ¿sabes qué? Ahora que vemos a los niños de quinta dimensión, estos niñitos que tenemos ahora, ellos están configurados de una manera muy diferente, traen una nueva lógica programada en ellos que no nos pasó a nosotros. Nosotros seguimos siendo codificados en la 3D. Ellos traen 3D, por supuesto, 4D y 5D. Entonces vienen con algo que nos sirve a nosotros los adultos. Nos sirve mucho si lo podemos aprovechar. La edad ya no es tiempo. La edad ahora es espacio. Entonces, en la ansiedad, yo tengo que priorizar no el tiempo, tengo que priorizar el espacio. Esto es lógica 5D. Y quienes nos lo muestran son los niños de ahora. Entonces, mi reto como Grisi Nava para todos los que ya están inscritos al curso de niños de este 29, mi reto, ahí vamos, y estoy transitándolo de una manera extremadamente fuerte, no les voy a negar. O sea, hay veces que quiero claudicar en el intento, que digo, pero como se los dije también en el curso de mujeres, yo lo viví en un 200% y a ustedes les di una versión digerible, ¿sí? Entonces ahora mi reto con el curso que viene de los niños, con el que estoy trabajando junto con
quién más con los seres asistenciales es am, lograr digerirlo a tal grado que pueda comunicárselos de una manera que te sirva de forma práctica, ¿ok? Que lo puedas comprender y que te sirva, ¿no? Pero es como el científico que primero empieza a hacer las mezclas y entre hacer las mezclas ya se quemó, ya destruyó esto, ya pasó, ¿no? Entonces yo estoy haciendo todo un caos ahorita. Estoy haciendo todo un caos para poder comprender lo que te voy a transmitir a ti el 29. Y por eso te digo, no está siendo fácil. Nada, pero nada, nada fácil, te soy honesta. Pero vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, así son los cursos nuevos míos. No te estoy enseñando algo anterior, entonces se tiene que procesar. Pero lo que tenemos que hacer, y vamos a hacer el 29, es un enlace lógico entre los niños de ahora, que ellos son niños con una nueva lógica, y poder ayudar a nuestra propia niña interior, porque cursos para sanar tu niño interior hay muchísimos. Entonces, a mí, ¿de qué más me da darte un curso más de sana tu niño interior? Si la red está llena de sanar niño interior y hasta gratis. Eso no es lo que quiero yo. Yo quiero darte cosas nuevas, del nuevo paradigma, más lógico, más plano 5, más 5D. Eso es lo que quiero, ese es el reto, por eso está siendo muy, muy fuerte, ¿sí? Porque no te quiero dar sana tu niño interior de todo lo que ya hay en la red o en los viejos paradigmas, sino poder aprovechar toda la antena de estos nuevos niños que están ahorita para darle una nueva configuración a nuestra niña y a nuestro niño interior y conectarnos, por lo menos acercarnos a las mismas frecuencias de niños, ¿sí? A las mismas frecuencias, eso sería ya para mí un gran logro, ¿no? Que nuestra niña interior se asimile, se acerque a una frecuencia como la de ellos, porque los niños de ahora no viven los problemas como nosotros los vivimos. No sé si te has dado cuenta. Ellos saben que no van a contar contigo cuando ellos sean adultos. Nosotros no. Nosotros vivimos abandono y el abandono nos sigue hasta nuestros días, ¿no? Vivimos rechazo, todas estas heridas que ya se hablan, humillación, rechazo, abandono, ¿no? Nuestros niños con esa configuración anterior es como en lugar de tener, no sé, un iPhone 12, 14 o yo no sé en cuál va, tuvieras un iPhone 5. Entonces el pobre iPhone 5, cada que quiere conectarse a la red Wi-Fi, sufre, sufre y sufre y sufre porque nomás no le dan los circuitos, nomás no le dan al pobre o al iPhone 6. Y quieres bajar una aplicación para poder hacerte la vida más fácil y pobrecito procesador del iPhone 6, nomás no lo logra hasta que te dice, ya no vas a poder actualizar más el teléfono. Entonces, más o menos así está nuestra niña, nuestro niño interior. Está un poco desactualizado, ¿ok? Y necesitamos actualizarlo al programa que traen los niños de ahora, que ellos sí saben que no van a contar con los adultos, por lo tanto, actúan diferente. Nosotros esperábamos todo de nuestros padres, aunque no nos los dieron. A muchos de ustedes sí se los dieron, a muchos no. Pero la niña herida se quedó esperando todas esas necesidades y cuando se convierte en adulta llega la ansiedad y empieza a decir, hey, ¿me vas a dar todas estas necesidades, por favor? Porque la sociedad de ahora ha cambiado, ¿vale? ¿Sí? Entonces, todo
todos los que ya se inscribieron al curso de niños, les quiero dejar una tarea desde ahora y también se los digo, por favor, a mi equipo que lo ponga aquí en el chat. Necesito que vuelvas a ver, porque seguro todos ya la vieron, pero ahora vas a estar en compañía de tus seres asistenciales, los que quieren que estés ahí el 29, los que nos están ayudando a todos, incluyéndome a mí, les estoy permitiendo mucha ayuda. Necesito que vuelvan a ver la película de Forrest Gump, por favor. Todos los que van a estar en el curso de niños y los que no, también véanla de nuevo con sus seres asistenciales. El tema es que en el curso vamos a hacer un análisis lógico de la película. Ujú. Volver a ver Forrest Gump. Ay, mira, dice, yo estaba pensando en esa peli. Ah, pues son tus seres asistenciales. ¿Quién más? ¿No? ¿Quién más? Ajá. Entonces, no sé, Claudia Forero, ¿qué me dices? Gris sufre y sufre, pero sí se conecta. ¿Cómo? No te entendí. Este, eh, entonces, aquí les estoy leyendo. ¿Sale? Tarea, tarea para todos los que van a estar en el curso próximo, ver la película de Forrest Gump. Lo único que vas a hacer es verla de nuevo, porque ya la viste, estoy segura, pero no le eches flojera, no le eches flojera. Llama a tus seres asistenciales y dile, lo voy a ver, porque el curso actualizado se llama El propósito de los niños 5D para actualizar a nuestro niño interior, ¿sí? Necesitamos un adulto omega que contacte con un niño interior como los de ahora, ¿ok? ¿Sale? Muy bien. Y esa película además es adorable y bueno, ¿qué les digo? Pues si ustedes ya lo saben, pero vamos a hacer un análisis lógico de esa película porque nos ayuda. Bueno, unas preguntitas voy a contestar porque tenemos tiempo y sacamos nuestra cartita, ¿vale? Del oráculo. A ver, venga, háganme una preguntita. La película se llama Forrest Gump y se la están poniendo aquí en el chat mi equipo, ¿ok? Y es con este Tom Hanks. Es viejita, es una película viejita, pero hermosa, ¿no? Solo que ahora quiero que lo veas con otros ojos, ¿sí? Eh, ¿Cómo trabajar en el espacio? Cuando frenas la prisa, cuando frenas la atención en el tiempo, empiezas a observar más el espacio. Y también lo he dicho muchas veces que es necesario apropiarte del espacio que ocupas, pero no apropiarte de el poder o la parte egoica, sino yo soy propia de este espacio, de ese término me refiero. Y además, cada día haciéndote consciente que perteneces al planeta Tierra. El planeta Tierra no te pertenece a ti ni a la humanidad. Nosotros podemos desaparecer y el planeta va a seguir. Entonces nosotros somos parte del planeta Tierra. Igual le digo a todos los migrantes, si ya estás en algún otro país, pues siéntete perteneciente a ese territorio porque ahí estás y ese territorio te brinda circuitos. No sigas diciendo, yo no soy de aquí, soy de allá. ¿Sale? Eres de donde estás en este momento habitando, habita el espacio en conciencia. ¿Sí? Muy bien. Dice, si ya he trabajado a mi niño interior, ¿por qué llega más tristeza? Seguramente, Marcos, porque hay o sea, sí, no, yo también he trabajado mucho a mi niña interior, de hecho, pero el tema es que hay algo que no alcanzamos a ver que no, ¿cómo sería esa palabra? Sí, de disrupción.
este, la lógica anterior con la que estábamos trabajando. Generalmente estábamos trabajando con una lógica emotiva y necesitamos ahora una lógica como la que están usando los niños de ahora. Los niños de ahora no se traumatizan como nosotros en nuestra época. ¿Lo has observado? No sé, observa a un niño y ve cuando sufre y recuerda cuando tú sufrías por algo similar. Es que al tener ellos una nueva lógica que no es emotiva como la de nosotros, ellos procesan diferente la información. Eso es lo que yo quiero, que aprovechemos eso para nosotros darle esa lógica a nuestra niña, a nuestro niño interior, y entonces que podamos tener otro tipo de circuitos, no solo el adulto omega, sino un niño omega también, como los de ahora, y entonces podamos procesar mucho mejor la realidad, ¿sí? Em, bueno, espero me pueda estar dando a entender, ¿sí? Em, Hay una pregunta más específica, chicas. Dice Jimena del Pilar, dice, Grisi, mi hija de 13 años nos hace escándalos por todo y nos demuestra mucho desprecio. ¿Eso es mío? Mm, lo que sí te puedo comenzar a decir es lo siguiente. Eh, Parece que donde estás ahorita es todo un caos. Entonces, lo primero que me enseñan es números y letras, pero todo revuelto. Entonces yo entiendo que hay un caos en la comunicación. No sé, un miembro de la familia le habla a tu hija más acorde a su diseño, porque entiendo que los números, al enseñármelos así, tu guía me está intentando decir, esa es la comunicación más rápida, más abstracta, un tipo de comunicación. No es que le hables en números. Pero por otro lado, alguien más le da un mensaje diferente. Entonces hay un caos en la comunicación en lo que está recibiendo tu hija, ¿sí? Mensajes diferentes. Entonces hay que, primero, tú, hermosa, ponte de acuerdo con quien vivas en cómo le van a dar los mensajes a esa niña. Porque esa niña, en realidad, tiene, así me lo dicen ellos, tiene mucha coherencia, tanta coherencia interna que le enoja todos los disparates que están allá afuera. Si ella no recibe la comunicación en orden, le genera impotencia, rabia, ira, etcétera. Pero no sabe cómo comunicarlo, solo lo siente por dentro, ¿ok? ¿Te atreves, Linda, a autodesafiar tu propia coherencia, tu propia comunicación y ponerte de acuerdo con los que están alrededor para alinearse? Eso es lo que está pidiendo tu hija, es lo que me dicen acá arriba, ¿sale? Bueno, hoy vamos a sacar nuestra cartita. Oigan, entonces, pues los veo el 29. Entra a grisinava.com y ahí te puedes inscribir. Estoy segura que vamos a ayudarnos todos, como nos están queriendo ayudar mucho allá arriba, como siempre, ¿no? Yo voy a hacer mi preguntita interna porque también la necesito. Haz tu preguntita, ¿sale? En lo que saco la cartita. Y muchas gracias a todos los que ya se suscribieron a mi canal de YouTube y a mis otras redes. Estoy en TikTok también, como Grisi Nava. Búscame ahí, videos cortitos. Estoy en TikTok, estoy en Telegram, estoy en Instagram, en Facebook, aquí en YouTube.
¿no? Y también muchas gracias, así como dice Patti Vega, denle like. Patti Vega, te dedico esta cartita porque tú siempre eres mi porrista tan linda. Eres así bien, bien Arcángel Miguel, que siempre dice, denle like. Bueno, esto es para el canal de YouTube. Saben que Gris y Nava está aquí siempre con ustedes cada lunes. Muy bien. Haz tu pregunta, ¿sí? Aquí está la cartita, ¿sale? Ay, es que este es el dorado, casi no se ve, ¿verdad? Bueno, fíjate, un cambio guiado. Sí, un cambio guiado. Te voy a leer esa cartita rápidamente. No te vayas, no te vayas. Un cambio guiado. Espérate mientras dale a la manita, mientras encuentro aquí y activa la campana. ¿Dónde estás? Es que está hasta el final. Dice, fíjate, lo que te van a dejar esta semana y lo que te están contestando. Es momento de darte cuenta que estás recibiendo guía certera para realizar el cambio en estos momentos. Sabemos que puede ser atemorizante para ti emprender una ruta nueva. Sin embargo, te aseguramos que es necesario seguir la guía y avanzar hacia un nuevo camino. Este nuevo trayecto traerá para ti nuevos aprendizajes y el acceso a nuevas posibilidades que tu alma ha estado pidiendo a través de esos impulsos intuitivos. Suelta toda duda y sensación de fracaso. Es la incertidumbre donde es en la incertidumbre donde mayor certeza divina obtienes. Y otros dice, deshazte de viejos patrones dolorosos cuanto antes. La lección ahí ya no se puede asimilar. Cambio guiado hacia lo que tanto has estado pidiendo. La nueva aventura de descubrimiento involucra tus relaciones y prepárate para incorporar un nuevo hábito saludable a tu vida. Y aquí tienes a Rafael, ¿ok? Ayudándote en el tema de salud emocional, salud mental, salud física. Gracias, Marisol, que ya te hiciste miembro del canal de YouTube. Bienvenida, Marisol Sánchez. Bueno, ¿sale? Pues nos vamos con tareita. Abraza a tu niña interior, a tu niño interior. Ve tus sueños durante toda esta semana. ¿Te parece? Porque por ahí viene una guía muy importante. Muchos besos a todos. Gracias por estar en este live. Nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.